El dólar recibe un fuerte golpe. El día de ayer, Putin decide hacer una jugada maestra y decide negociar el gas y el petróleo en aquellas naciones que le han sido adversas en rublo. Esto va a fortalecer, o ya de hecho está fortaleciendo el rublo, pero también va creando el entorno para que el yuan sea una moneda que sustituya al dólar en el comercio internacional. Soy Tito Livo y en el día de hoy vamos a hablar de estas y otras noticias que están impactando en el mundo económico. Este programa es El Otro Enfoque de Darío Cuba, que se transmite todos los días de lunes a jueves a través de cananga.tv, Cananga Televisión. Usted quiere ver nuestra propuesta y usted se registra en cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico que usted tenga. Pero si no puede a las 9 de la noche ver El Otro Enfoque de Darío Cuba y recibir el mensaje que nosotros le enviamos, pues usted sencillamente se registra en YouTube, en El Otro Enfoque de Darío Cuba, le da a la campanita y va a estar recibiendo todas las propuestas que nosotros hagamos, y si esta es de su agrado, pues usted la comparte en la red, en sus redes de relacionado, y además le va a dar me gusta. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a analizar a fondo esta situación. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. Se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95%, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Qué tal amigos? Soy Juan Esteban Inver para invitarle todos los días de 5 a 6 de la tarde, a que no se pierdan Deporte Total RD. Comentarios, entrevistas, numeritos y todo lo que ustedes quieren saber sobre el fascinante mundo de los deportes. Deporte Total RD, 5 a 6 de la tarde, por Cananga Televisión. La televisión. Cananga Televisión, mi nombre es Junior Quimae Guerrero, muchas cosas buenas, bendiciones, se me cuida. Bueno, un saludo muy especial para Cananga Televisión, que estamos aquí activos. Wester Rivas, Cananga Televisión, sigue en sintonía, por favor. Un saludo muy especial para los televidentes, los que siguen el programa Cananga Televisión. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Un saludo para Cananga Televisión de parte de Tony Batista, pelotero profesional de las Águilas Cibaeñas.
Inmediatamente que comienzan los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania y le ponen una batería de sanciones a la República Federativa o a la Federación Rusa por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, el rublo comenzó a caer. Esto obligó al gobierno ruso a cerrar las bolsas y los norteamericanos comenzaron a comprar las deudas rusas porque comenzaron a despreciarse. Se decía que Putin iba a cerrar la llave del petróleo y del gas a la Unión Europea y a Estados Unidos. Se decían muchísimas cosas, pero no lo hizo. Mantuvo cumpliendo sus contratos a pesar de la batería de sanciones que tenía. Y para un alivio para la Unión Europea, porque Europa, a diferencia de Estados Unidos, depende grandemente del petróleo, el gas y el carbón, así también como el uranio de Rusia. Depende de los energéticos. No solamente depende de los energéticos, depende también del trigo, del vanadio, del titanio, del aluminio y de una serie de commodities que al ponerle las sanciones, esto ha ido perjudicando grandemente a las naciones europeas, unas más y otras menos. España, por ejemplo, era la que menos vinculación económica con los energéticos tenía con Rusia. Y se vislumbraba que España podía vaguear esta situación en mejores condiciones que Alemania. Pero hay una serie de jugadas que ha hecho España que la ha puesto en una situación difícil. Pedro Sánchez reconoce el derecho sobre una parte de lo que es el saharaui, se lo reconoce a una nación que tiene un conflicto con Argelia. Entonces, esa situación de reconocimiento de Pedro Sánchez hace que se cree unas condiciones de enfrentamientos internos con Podemos, pero también que tenga enfrentamientos con Argelia y que Argelia llamara a su embajador a consulta. Lo llamará a consulta y esto puede crear una situación difícil porque gran parte del gas que recibe España lo recibe por un gasoducto de Argelia y se estaba planteando de ver cómo España extendía esos 200 kilómetros de gas que le llega por los Pirineos o sea que le llega de Argelia, ampliarlo por los Pirineos y vincular a Francia para poder distribuir gas en todo el área. Parece que Pedro se llevó de cantos de sirena de Estados Unidos y dio un paso en falso y eso le ha creado situaciones. La situación en España es difícil y la situación también en Europa es difícil. A medida que las sanciones van haciendo efecto, en esa misma medida va también sintiendo los efectos en posiciones mucho más duras la Unión Europea. Veamos, cuando Putin ahora decide comercializar
en rublo su gas y su petróleo o sus energéticos con las naciones que no le son, o sea, que la han estado combatiendo, enviando armas a Ucrania, sancionando a Rusia, haciendo mil diabluras. Él está apreciando el rublo, pero además está obligando a esas naciones europeas a ir a comprar rublo a Rusia. Y si no quieren comprar rublo en Rusia, entonces van a tener que ir a las naciones que comercializan con Rusia en rublo. Y esas son China, India y Pakistán, que cada una tienen un acuerdo de que pueden recibir pago en las monedas nacionales de ellos, ya sea la rupia, el yuan, y pueden también pagar en monedas nacionales o pueden pagarle a Rusia en rublo. La que más tiene rublo fuera de Rusia es China, por los lazos que han venido y todos los mecanismos que han venido creando. Entonces, si estas naciones se ven compelidas a buscar rublo, pero no quieren hacer transacciones de compra en el Banco Central de Rusia de rublo, van a tener que ir a comprar yuan a China y cambiar esos yuan en China por rublo. Entonces van a fortalecer el yuan y van a ir despreciando el dólar y el euro. Y van a ir creando la tendencia de una moneda de intercambio internacional al margen del dólar. Moneda que, como explicábamos en el día de ayer, pues surgió en el acuerdo de Bretton Woods en el año 1944 como moneda de intercambio internacional, a pesar de los esfuerzos que hizo Keynes para que eso no existiera, porque Keynes planteaba la libra. Y al margen de eso, los norteamericanos se impusieron, porque primero una potencia nuclear, la única potencia nuclear que había salido, disparó 2 bombas a Hiroshima y Nagasaki, que es el único país en el mundo que ha explotado 2 bombas atómicas. Por lo tanto, no tienen calidad moral para sancionar a otro. Pero además, ¿cuántas invasiones ha hecho Estados Unidos? ¿Y qué cantidad de territorio le ha quitado a México, se ha anexado a la fuerza? O sea, históricamente, cuando analizamos la historia de Estados Unidos hasta hoy, vemos que el país más agresivo en términos de invasiones, golpe de Estado y expropiaciones a nivel global ha sido Estados Unidos. Entonces, no tiene esa calidad para llamarle la atención a Rusia por lo que está haciendo. Ahí está el caso de República Dominicana, 1965, está el caso de Vietnam, 1964, está el caso de Irak, está el caso de Panamá, está el caso de Irán, de Irán, no de Irak, de Libia, está el caso de Yugoslavia, o sea, 1001. Si comenzamos a enumerar, no acabamos hoy. Pero los destrozos que ha causado en todas esas guerras y esas invasiones que ha desarrollado Corea del Norte, Corea, que la dividió en 2 partes, Corea del Norte y Corea del Sur, o así trataron de hacer con Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, porque el esquema de democracia que ellos tienen es el esquema que quieren imponer en el mundo, y hay muchas naciones que no tienen ese esquema de democracia. Y cuando ellos han tratado de imponer ese modelo, en el caso de Libia, en el caso de Irak, lo que han creado es un desastre, porque han fortalecido esa tribu y han generado grupos terroristas a nivel internacional, que ha sido un golpe duro tanto para ellos como para el mundo. Entonces,
esta situación que se está desarrollando, vemos que en el escenario no le está beneficiando a Estados Unidos. Yo decía, señores, esperen, Putin no es un loco viejo, o sea, no es que es un tipo que se bebió 1 litro de vodka o que decidió salir a invadir a Ucrania el 24 o llegar a confrontar a Ucrania el 24 de febrero de este año. No, él venía preparando esa situación y la venía preparando porque le planteaba que no quería que lo rodearan, que Estados Unidos cumpliera con el tratado que se había hecho a la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos nunca cumplió. La OTAN siguió extendiéndose a pesar de que el Pacto de Varsovia, que era lo que ellos iban a enfrentar, había desaparecido. Comenzaron a integrar ex repúblicas soviéticas, ex naciones pertenecientes al Pacto de Varsovia, y comenzaron a integrarla ahí. Y esto comenzó a crear cierto requemor, y la OTAN de 16 naciones que era pasó a 30 naciones. Y esto ponía en vilo a los rusos. Y esto hizo que Rusia tomara una actitud sobre lo que estaba pasando. No quiero ser defensor o no defensor. Lo que estoy diciendo es lo que he podido interpretar, he podido ver, he podido leer y me he podido dar cuenta. Ustedes quieren ver quién tiene la razón en esto. Sencillamente usted tiene que ver que todos los medios que defienden a Rusia son bloqueados en todos los medios que utiliza Estados Unidos, en todas las redes para comunicar, son bloqueados. Todos los influencers que tenían 100.000, 200.000 son bloqueados. Y se han tenido que crear nuevas cuentas, han tenido que buscar nuevas vías de comunicación para que la noticia pueda llegar. Porque hay una serie de noticias falsas que están tirando y que los norteamericanos han sido especialistas en esas noticias falsas. Veamos, 1823, en México se derramó del otro lado del río Bravo sangre anglosajona. ¿Y qué fue lo que pasó? Todo lo que es Texas, Nuevo México, toda esa parte que era más de la mitad del territorio mexicano, eso estaba descampado. Y los europeos, los ingleses, los franceses querían esa parte del territorio. Y como eso estaba descampado, los mexicanos permitieron que colonos norteamericanos se asentaran para la producción ahí. Con el tiempo, México declaró que que eliminaba la esclavitud. Los colonos norteamericanos, que tenían un sistema de acumulación de capital a través de el desarrollo de la esclavitud, el esclavismo, no se encontraron conformes y protestaron y comenzaron a crear situaciones, y eso creó enfrentamientos. Y eso lo utilizaron los norteamericanos para invadir y coger parte del territorio de México. Después, en el año 1898, para el desarrollo de la guerra hispánica o hispano-norteamericano, decidieron hundir el vapor Mainer para poder invadir a Cuba, tomar a Puerto Rico y tomar las Filipinas. ¿Y qué hicieron? A los blancos, porque ese país
que se aprecia de demócrata, tenía una segregación racial hasta ayer prácticamente. Y muchos de los líderes negros fueron asesinados. Ahí está el caso de Martin Luther King, muchísimos, que no vamos a terminar. Muchísimos dirigentes negros fueron asesinados. Pero no solamente que fueron asesinados, sino que se permitió el desarrollo del Ku Klux Klan, el KKK como le decían, para perseguir, quemar, ahorcar y matar a los negros. Y a ellos no le pasaba nada. Eso es la democracia de Estados Unidos. Eso históricamente ha sido la democracia de Estados Unidos. Entonces, para hundir el Miner, le dieron libertad a todos los blancos y dejaron a los negros de servicio ese día. Y hundieron el Miner y mataron a los negros. Porque para ellos la vida de los negros y los mulatos no vale nada todavía. Entonces, también a los nativos, ustedes nada más tienen que ver las películas Caravana, cómo lo mataban y cómo los perseguían ellos, para quitarle su territorio, quitarle su riqueza, quitarle sus mujeres, sus asentamientos y todo. Eso lo hacían ellos. Entonces, pero ahí está el caso de Cuba, está el caso de la República Dominicana, está el caso de Haití, está el caso de Nicaragua, está el caso de El Salvador. ¿Qué pasó? ¿Por qué en el año 1916 y antes del 1916 comenzó todo un proceso de invasión de Estados Unidos a toda esta república? Si ustedes quieren, busquen en Google o busquen en YouTube las guerras de la bananera, o compren el libro de la guerra de la bananera, que fue escrito por un general norteamericano que participó y narra todas las atrocidades que ellos hacían para expropiarse de nuestras riquezas. ¿Y por qué ellos, a partir de la Primera Guerra Mundial, invaden el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, todas estas repúblicas? Por una sencilla razón. En Europa se había desarrollado la Primera Guerra Mundial y todos los campos de remolacha habían sido diezmados. Y eso hizo que la demanda de azúcar de caña creciera. Pero además se utilizaba la melaza como carburante, o sea, para poder mover vehículos, porque eso, el enfrentamiento creó los ataques a los barcos de abastecimiento. Lo que más se utilizaba era el carbón, pero se utilizaba mucho en los vehículos. Ya a principios de siglo comenzaron a moverse los vehículos con gasolina, no existía, entonces se utilizaba la melaza de caña para fermentarla, producir alcohol, y de una u otra manera el vehículo pudiera moverse con pocos ajustes y no necesitaba de gasolina. Esto disparaba aún más los precios del azúcar. El azúcar llegó a costar $1 en el mercado internacional. Entonces ellos compraron la deuda de la República Dominicana, pusieron las cañoneras, nos invadieron, vinieron la famosa nota de 14, tomaron las aduanas primero, después nos invadieron y acusaron a los dueños de la tierra del este, porque comenzaron a aplicar el sistema Torrens de la tierra, lo acusaron de gavillero, y ahí crearon un demócrata llamado Rafael Leonidas Trujillo. Ese demócrata salió conjuntamente con el general Larguito a perseguir los nativos dueños de su tierra, porque al no trabajar la tierra científicamente, como lo planteaba el sistema Torrens de la tierra, perdían el derecho a la propiedad, y ellos venían a quitarle esa propiedad a esa persona, porque lo publicaban en San Pedro de Macorís, en el tribunal, gente que no sabía ni leer ni escribir, pero lo publicaban en inglés, que esa tierra, al no ser
trabajada científicamente, los dueños perdían el derecho a la tierra. Pero eso mismo pasó en Nicaragua, eso mismo pasó en El Salvador, eso mismo pasó en Guatemala, eso mismo pasó. ¿Qué pasó con Colombia? Panamá era parte de Colombia y era una gobernación, la gobernación, así como es la gobernación de Magdalena o de otras gobernaciones que hay, esa era una gobernación de Panamá. Ellos plantearon hacer el canal de Panamá para unir el Pacífico con el Atlántico. Y Panamá se negaba a que se hiciera porque entendía que el río Magdalena, que podía inundar una gran parte, y le planteaban que ese canal debió haberse hecho por otro lugar, pero no por ahí, y ellos decidieron que era por ahí, financiaron la guerra de 1000 días, y después declararon la República de Panamá al gobernador, y él aprobó la construcción del canal de Panamá. Impusieron aquí a Trujillo por un golpe de Estado en 1930, auparon a Trujillo por 31 años, crearon después la muerte de Trujillo, lo mataron cuando Trujillo ya no les servía, porque ellos son así. O sea, tú me sirves hasta un momento determinado, pero cuando ya mis intereses están en juego, yo te saco de circulación. Se aliaron a grupos capitalistas como el Grupo Vicini, el Grupo Ruiz Cabral, y crearon la Unión Cívica, y trajeron a Whippy, un agente de la CIA norteamericano que había vendido los P-51 aquí a República Dominicana, y él comienza a hacer contacto entre militares desafectos al régimen y grupos de poder para sacar a Trujillo. Él logra contactar a un grupo, que ese grupo tenía contacto con Antonio de la Maza, que había tenido problemas con Trujillo por la muerte de su hermano, Tabito de la Maza. También entran en contacto con Modesto y Juan Tomás Díaz, que tuvieron problemas con Trujillo cuando un pariente se exilió en la embajada de Brasil, y Trujillo lo mandó a buscar para que lo sacaran de ahí. Entonces él llegó y le dijo que no. Le dijo: ¿qué usted quiere? ¿Que yo lo saque para que usted lo mate? Y Trujillo le tiró con un bastón, creo que a Modesto Díaz, y le dio por la cara, y cuando él venía bajando la escalera le dijo a Juan Tomás, el hermano: yo no sé tú, pero a ese perro yo lo mato. A mí nadie me ha dado por la cara. Era un perro de presa de Trujillo. Ahí estaba el teniente Amado García Guerrero, que lo pusieron a matar una persona porque él tenía amores con una muchacha. Esa muchacha tenía un hermano que era desafecto a Trujillo, y le encapucharon a una persona y le dijeron: mátalo, porque él era oficial del CIN, él no había terminado, y cuando terminó le dijeron: mataste el hermano de tu novia. Y él, eso lo impactó. Ese es el demócrata, como Duvalier, esa es la democracia que los norteamericanos impulsan a nivel global. Entonces, todo eso fue creciendo. Ellos se aprovecharon porque temían, debido a las relaciones históricas desde antes del descubrimiento que tiene República Dominicana con Cuba, y el grado de parentesco, o sea, cómo nos parecemos y cómo actuamos, tanto los cubanos como los dominicanos, que la República Dominicana fuera influenciada por la Revolución Cubana y que hubiese un levantamiento en la República Dominicana y que derrocara a Trujillo. Ante esa situación decidieron matar a Trujillo, porque le plantearon a Trujillo que se fuera a Estados Unidos, y él dijo que a él había que sacarlo con los pies para adelante, y lo sacaron con los pies para adelante.
Pero después de eso le dieron un golpe de Estado al gobierno más democrático que había, que era Juan Bosch. El gobierno más democrático que la República Dominicana en años, en muchos años, había tenido. Y le dieron un golpe de Estado. ¿Y por qué le dieron ese golpe de Estado a Juan Bosch? Porque don Juan, cuando Manolo Tavares, de mi pueblo, y a quien conocí siendo yo muchacho, Manolo tenía un liderazgo grande, se le parecía mucho a Fidel. Manolo tenía una oratoria, hablaba igual que Fidel, de discurso maratónico, con una capacidad tremenda, y tenía una fuerza histriónica que arrastraba multitudes. Entonces los norteamericanos le plantearon a don Juan que matara a Manolo o lo sacara del país, y don Juan le dijo que en un gobierno de él ni se iba a matar a una persona ni a extrañarlo del país por problemas ideológicos, porque él era un demócrata. Sencillamente se negó a eso. Tuvo también el apoyo de los Estados Unidos al general Cantave para derrocar a Duvalier, porque tenía miedo también que en Haití explotara otra nueva Cuba. Entonces don Juan se negó, y todo esto crearon las condiciones para el golpe de Estado de don Juan, y después para la intervención militar norteamericana, cuando militares patrióticos o patriotas y al pueblo derrocaron el gobierno que ellos habían impuesto, un gobierno de facto, como lo pusieron en Venezuela cuando derrocaron a Chávez. Chávez era un dictador, y pusieron a Estanca y derrocaron a Chávez para ellos quedarse con el petróleo de Venezuela, la reserva probada más grande de petróleo, y pusieron al presidente de Fedecámara, y ese demócrata que ellos pusieron anuló el Congreso, eliminó el defensor del pueblo, quitó a todo el mundo y comenzó a meter preso a todos y a perseguir personas por problemas políticos. Ese era el demócrata que ellos estaban impulsando en contra de un gobierno que había hecho varias elecciones y la había ganado. Había ganado primero ampliamente y después todas las elecciones que hizo, y cuando perdió una, se acogió a esa situación. Eso es Estados Unidos. Entonces, no me vengan ellos, que ellos son los defensores de la democracia y que están luchando en contra del autoritarismo de Rusia y en contra del autoritarismo de China, porque ellos quieren imponer gobierno democrático como lo que hemos hablado, como Trujillo, como Duvalier, como y por el mundo han desparramado gobierno democrático, que fueron a derrocar, como decíamos, la dictadura de Gaddafi, que le daba casa a cada ciudadano. Cuando tú terminabas tu bachillerato, se te daba dinero, se te enviaba a estudiar a una universidad. Eso era completamente cubierto por el Estado libio, y te mandaban a estudiar fuera, y cuando tú regresabas se te daba una suma de dinero y se entregaba una casa y se te entregaba un vehículo para que tú te casaras, porque la riqueza estaba en manos del pueblo. Entonces ellos decidieron derrocar ese gobierno e impusieron un gobierno, y miren cómo está Libia, destruida, con miles de tribus armadas, con enfrentamientos, totalmente destruida. Entonces los norteamericanos entendían, o sea, hacen esa intervención en contra de Libia, de Irak, y así como crean el derrocamiento de Venezuela por varios problemas, pero uno esencial, que eran o son naciones altamente
productoras de petróleo y con una gran reserva petrolera en el mundo. Entonces, a partir de esa situación es que se va configurando todo esto. Y ellos articulan desde la caída de la Unión Soviética de cómo poderse apoderar e ir cercando a Rusia para ello poder dominar a Rusia en todos los sentidos y apoderarse de esa riqueza energética y de otras riquezas más que tiene la República, la Federación Rusa. Entonces es ahí donde se ha estado manejando. Ahora, ¿qué está pasando en la actualidad? Que como boomerang, todas las sanciones, porque ya Putin había aprendido de lo que había pasado con Irán, había aprendido de lo que había pasado con Cuba, con Venezuela, porque en el mundo Estados Unidos quiere ser un censor global al margen de la ONU. La ONU es un sello comígrafo que está ahí para cumplir lo que los norteamericanos dicen. ¿Y por qué digo que es un sello comígrafo para cumplir lo que los norteamericanos dicen? Muy sencillo. Estados Unidos ha hecho invasiones por todo. Hemos pasado desde América Latina hasta el continente africano y Asia y todo. Y ellos han invadido, han acabado, han tirado bombas atómicas. La ONU, yo no he visto una moción de censura a Estados Unidos por esos hechos criminales que ha cometido. Pero tampoco ha habido una moción de censura para censurar y castigar a Estados Unidos por la invasión de Irak. Ellos alegaron que en Irak habían armas de destrucción masiva. Invadieron a Irak para apropiarse de su petróleo y además porque Saddam Hussein quería negociar su petróleo en una moneda iraquí que tuviera el margen del dólar, porque él decía que el dólar no estaba representado en nada y que eso no tenía ningún valor, que eso era un papel que valía menos de 10 centavos imprimirlo. Entonces, ante esa situación, invadieron a Irak, no encontraron las armas de destrucción masiva, no fue sancionado Estados Unidos, se permitió que Estados Unidos ahorcara a Saddam Hussein, porque no lo podía dejar vivo, y que Estados Unidos destruyera a Irak, y no hubo sanciones. No hubo sanciones. Todo eso se quedó así. No pasó nada. Y ahora la situación está dando un giro en la economía global. Y puede ser que Estados Unidos deje de dominar la economía, que surja un nuevo orden económico donde se rompa la hegemonía norteamericana y surjan varios bloques o otros bloques por lo menos de naciones donde va a estar Rusia, donde va a estar China, donde va a estar Irán, donde va a estar la India y donde va a estar Pakistán y posiblemente esté Arabia Saudita. Esto crea un gran bloque donde va a estar más del 50% de la población del mundo, donde van a estar los países emergentes y donde va a tener fuerte presencia en diferentes tipos de commodities, como los energéticos en todos los sentidos, uranio, carbón, gas, petróleo,
y va a estar también los alimentos. Y esto va a ser de gran competencia a Estados Unidos y se va a hacer a través de lo que se conoce como la ruta de la seda o la nueva ruta de la seda. Y no estarán al margen de ese bloque naciones en América Latina que van a participar. No solamente Rusia, no solamente Venezuela y Cuba, habrán otros, al margen de Nicaragua, Venezuela y Cuba, habrán otras naciones que van a entrar y ustedes lo verán. Habrán otras naciones que están en negociaciones, que no necesariamente hay gobierno de izquierda y que van a participar porque su principal mercado exportador de materia prima es China y no se van a quedar aisladas y están en negociaciones. Puede ser que haya un reordenamiento en todo el continente. Se vislumbra que Petro puede ganar las elecciones en Colombia y que puede ganar Lula nuevamente en Brasil. Y esto va a crear un reacomodo nuevamente en el nuevo despertar de América Latina, que ha tenido dos despertares a partir de 1999. El primero fue cuando decían que el fin de la historia había llegado. Después de la caída del bloque socialista, se habló del fin de la historia y se planteaba que ya no iba a haber luchas ideológicas, y que Estados Unidos era el que dominaba, hegemonizaba el mundo. Ahí vino Chávez, ganó las elecciones en diciembre del 98 y se juramentó en febrero de 1999 y comenzó todo un proceso de lucha, y a través de Chávez comenzaron a ganar gobiernos de izquierda en Uruguay, en Paraguay, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, y comenzaron a entablarse gobiernos. Ellos comenzaron un proceso de golpe de Estado duro, como fue el caso de Manuel Zelaya en Honduras, pero también golpe de Estado blando cuando a través de la judicialización de políticos que no le eran afectos, derrocarlo, como fue el caso de Lugo en Paraguay, como fue el caso de Dilma en Brasil, o el mismo caso de Lula, que lo metieron preso para que no pudiera ganar las elecciones, no pudiera ser candidato y poder imponer un candidato pro norteamericano. Todo eso se fue conformando y se fue dando. Después volvió un segundo resurgir, y eso fue cuando Andrés Manuel López Obrador ganó en México en el 2018. Con un programa antineoliberal se enfrentó a los partidos neoliberales como el PRI y el PAN. No voy a decir el PRD porque el PRD se destruyó él mismo. Y en ese momento López Obrador desplazó y hubo otro resurgir en América Latina, y han vuelto nuevos gobiernos de izquierda que han permitido un respiro a su pueblo. Tenemos ahí recientemente, estemos o no estemos de acuerdo, el triunfo de Boric en Chile, el triunfo de Xiomara Castro en Honduras, a pesar de toda la triquiñuela que le quisieron hacer. Gana. Está el posicionamiento de Petro en Colombia, donde todas las mediciones dicen que Petro será el presidente en primera y en segunda vuelta, pero habría que ver, porque Colombia es un país difícil,
Recordemos que ahí fue que mataron a Gaitán en abril de 1948 y se creó el Bogotazo, y eso produjo los primeros enfrentamientos armados y la guerrilla. La guerrilla no comienzan en Colombia cuando triunfa Fidel Castro o cuando llega Chávez. La guerrilla se comienzan como autodefensa en Colombia cuando los norteamericanos le dan un golpe, matan a Eleazar Gaitán, y digo los norteamericanos porque esa muerte fue impulsada por la United Fruit Company, o Chiquita Banana, como se le llamaba, fue impulsada por ellos. ¿Y por qué? Bueno, hay que irse años más atrás, muchos años atrás, anterior al Bogotazo, cuando ellos crean lo que es la matanza de la bananera. Ustedes registran ahí en Magdalena la matanza de la bananera y verán que la United Fruit Company dirigió un proceso de matanza de trabajadores que estaban luchando por mejoras laborales, y ellos entendían que no podían darle esas mejoras laborales y decidieron matarlo. Gaitán era liberal y, siendo diputado, decidió impulsar la investigación de la matanza de la bananera. Después los liberales lo expulsaron del partido y él creó una estructura, llegó a ser senador, y desde ahí siguió impulsando la lucha por esclarecer la matanza de la bananera. Pero no solamente por esclarecer, sino que lanzó su candidatura a la presidencia y todas las mediciones daban a Jorge Eleazar Gaitán como ganador. Entonces, y ellos, ante esa circunstancia, decidieron buscar un matón para que fuera a matar a Gaitán. Le ofrecieron protección, y cuando él mató a Gaitán, ellos lo mataron. Ellos lo mataron para que no se investigara. Es como el caso de John Fitzgerald Kennedy. Caso de John Fitzgerald Kennedy, presidente norteamericano, que decide eliminar la Reserva Federal para pasarla como Banco Central Estatal, y crea una enmienda para eliminar esa Reserva Federal como Banco Estatal. Ellos decidieron eliminar a John Fitzgerald Kennedy. Lo mandaron a matar, buscaron a Oswald y buscaron a Ruby. Entonces, cuando Oswald, supuestamente con un fusil de 2 tiros, dispara, y ese tiro, el tiro que dispara, mata a Kennedy, mata a uno de la escolta, hiere de gravedad, y después muere el gobernador. O sea que un fusil que solamente coge 2 tiros pudo disparar y matar varias gente a la vez y herir a varias gente, y todo indica que había otra persona que había disparado para matar a Kennedy. Entonces, eso ustedes pueden buscar en los archivos. Estados Unidos no ha liberado, ellos liberan cada 20 años todo lo que conduce a lo que ellos han hecho. Ellos lo liberalizan y tú puedes buscar esas informaciones. En la muerte de Kennedy hay muchos archivos que están ahí guardados y que no se permite. Entonces, Oswald, cuando iba a un cine, que iba a ese cine, supuestamente la que vendía las taquillas, lo identificó, y ahí mismo cuando lo agarra el FBI, pues Oswald Ruby coge y saca un revólver y lo mata. Y después en la cárcel matan a Jack Ruby. O sea que es todo un proceso que ellos utilizan para no dejar rastro y eliminar todo aquello que ellos han usado. Ahora, ¿cuál es el mensaje que yo quiero llevar? Es que, lo primero, Estados Unidos no debe ser el modelo de democracia para ninguna nación en el mundo. Primero. Número 2, cuando ellos quieren imponer su sistema,
lo imponen a sangre y fuego. Número 3, las sanciones no van a perjudicar solamente a Rusia, ya están perjudicando grandemente a Europa. España tiene huelga de camioneros, esa huelga ha ido creciendo, hay enfrentamientos y eso está también vinculado al levantamiento en el campo. En Francia hay fuerte movimiento en contra de las sanciones porque hay ciudadanos que están diciendo que ellos no son culpables de lo que está pasando en Ucrania y han depositado camiones de estiércol frente al ministerio que tiene que ver con petróleo y todas estas cosas. Pero esas noticias no están saliendo en los medios de comunicación porque afecta a Estados Unidos y afecta al bloque europeo. Si esta guerra dura varios meses más, Europa se va a arrepentir de haber apoyado esas sanciones, porque es un disparo en la pierna que se están dando y van a haber fuertes levantamientos en Europa. Pero nosotros que estamos al margen de eso y que somos naciones pequeñas, nos vamos a ver perjudicados y ya nos estamos perjudicando grandemente. Esa factura petrolera a $120 como está hoy, que ojalá que me lo ponga ahí el control master ya para cerrar, a $120 el Brent, 120,24 y el WTI 114,9. La República Dominicana no la soporta, ninguna nación pequeña de aquí dependiente de combustibles importados, no la soportamos y eso nos va a generar varios problemas. Los niveles de inflación en Estados Unidos ya están en 7.9, eso va a reducir el envío de remesas y ya desde ya la estamos sintiendo. Pero cuando se quiten esos estímulos monetarios que se han dado, se reducen aún más esos envíos de remesa. Entonces, nosotros el impacto que vamos a tener en el empleo y el impacto inflacionario, porque nosotros tenemos una tasa de amarre en el crecimiento del producto, la producción de bienes y servicios internos está muy impactada por lo que viene de fuera, porque nosotros si hacemos crecer el Producto Bruto Interno, tiene que crecer la importación, porque nosotros no producimos nada al interior de la economía dominicana. La mayoría de las cosas que producimos es ensamblada, inclusive hasta los productos agrícolas, porque los abonos que se traen importados y la semilla mejorada también. Hemos llegado al final del programa. Este es el último programa de esta semana, porque mañana viernes a esta hora va a estar Miriam en Belleza es algo más. Ustedes la van a sintonizar a ella o la van a buscar y van a ver su propuesta. Ella viene con una buena propuesta en el día de mañana, pero nosotros nos resta decirle hasta el lunes y que ustedes nos busquen en YouTube y compartan nuestro programa. Muchas gracias y hasta el lunes.